Estás viendo Telecanal 28, televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Buenas tardes, Dios bendiga ese público televidente que sintoniza este su espacio Visión de Águila. Agradecemos a Dios infinitamente su misericordia y su bondad para con cada uno de nosotros. Hoy jueves nos ha concedido la oportunidad de estar vivo y de estar en su camino. Yo creo que eso es una de las dádivas más importantes que Dios nos pueda conceder. Estar vivo y estar en su camino. Así que bendecimos a los que nos ven en Telecanal 28, Cable Citovisión. También los que nos ven en Win TVO, los que nos ven en Jolargato TV, en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, Europa, le bendecimos de manera especial. Bendecimos a los que nos ven en nuestra página Visión de Águila TV, también los que nos ven en nuestra página oficial Julio Andrés Cabral, también los que nos ven a través de nuestro grupo Visión de Águila TV, Telecanal 28, y los que nos sintonizan a través de los diferentes grupos y medios que transmitimos este espacio. Bendiciones, declaramos que la paz de Dios sea sobre su vida y que hoy Dios llene sus expectativas a través de una palabra que sea de bendición para sus vidas. Por esta razón hoy hemos invitado a nuestro hermano y amigo pastor Amancio Rodríguez. Bienvenido, pastor. Amén, amén. Dios bendiga, Dios nos bendiga más en esta tarde. Pues un privilegio estar acompañando al que ministre. Amén. Sabe que somos suyos, somos de ese público que usted tiene ahí que le sigue. Nosotros pues más que regocijados. Usted decía ahorita que ya somos privilegiados con el hecho de amanecer vivo, pero más aún con nosotros poder servir a Dios, porque aunque el llamado está para todos, no todos tienen el privilegio de poder servir como se debe de servir a Dios. Y nosotros pues gracias a Él y a la ayuda del Espíritu Santo podemos decir que le servimos. Qué bueno y qué hermoso. Así que, ministro, gracias por la invitación. Amén, amén. Hoy estaremos compartiendo acerca de este tema que hemos establecido para este primer mes, ¿verdad? Ya que es inicio del año y yo creo que como inicia, las cosas así terminan. Amén. Entonces, por esta razón hemos puesto el tema estableciendo lo profético para el 2022. Hay muchas cosas que Dios ha hablado a nuestra vida. Y no obstante, también en la palabra están establecidas muchas profecías que tienen que ver con la manifestación de Dios sobre su pueblo, sobre el mundo. Entonces, tenemos mucho tiempo, hay personas que tienen mucho tiempo esperando el advenimiento de una promesa que Dios le ha hecho. Y ese tiempo quizás no conoce ni la fecha, ni la hora, ni el día, pero está establecida. Y cuando se manifiesta el Cairo de Dios, entonces será el tiempo aceptable para que cada una de esas cosas vengan. Pero nosotros, como siempre he dicho, tenemos que convertirnos en los profetas de nuestra propia bendición. Usted podrá recibir una profecía de parte de un profeta que Dios envíe de tierra lejana, pero si usted no ha recibido todavía de parte de Dios esa palabra, será extraño a sus oídos. Yo creo que mayormente los que tienen intimidad con Dios recibimos confirmación de lo profético, porque ya Dios nos ha dado la palabra. Amén. Por eso es que hay muchas personas que se emocionan mucho cuando escuchan que un profeta o le declara su ministerio o le declara algo y ellos saltan de gozo y alegría, y muchas veces es que no tienen el conocimiento de su llamado, no tienen el conocimiento porque no han escuchado la voz de Dios confirmándole lo que será o lo que es, y por esa razón entran esas emociones, y hay muchos que de momento comienzan a obrar y hacer cosas fuera de tiempo y sin una confirmación de parte de Dios, simple y sencillamente porque la falta de intimidad con Dios, la falta de búsqueda con Dios le impidió que pudiera recibir una palabra directa de parte del Señor para que estuviese expectante de lo profético, de lo que Él iba a hacer en su vida. Por eso cuando vino el profeta y le habló, comenzaron a correr desesperadamente, y hoy en día hay muchos que por esa razón hasta están fuera de los caminos de Dios, pastor. Mire, eso es tan importante. La Biblia, o en la teología, cuando nosotros hablamos de la escatología, que escato, que es último, y logía, que es el logo, o sea, el logo, que
es el conocimiento. Nosotros estudiar los acontecimientos finales, como usted decía, hablar de lo profético y hablar de este tiempo, nosotros tenemos una palabra rica, es la palabra de Dios y es el medio que Dios utiliza para comunicarse con nosotros, y que por ende nosotros debemos ser asiduos lectores de la palabra de Dios, estudiar la Biblia, escudriñarla, sabiendo nosotros que en ella tenemos pues las direcciones que Dios nos marca hacia donde nosotros debemos de ir, porque cuando nosotros tomamos la profecía antigua, como hablaron Isaías, como habló Jeremías, como habló Ezequiel, como habló Daniel, y antes de ello, hombres de Dios que hablaron tantos de cosas que Dios pues vendría a hacer en este tiempo, nos marca a nosotros, o nos dice a nosotros de un pasado, nos dice un presente, nos habla de un presente, pero a la vez nos está marcando un futuro. O sea, nosotros que hemos creído en Cristo, claramente nosotros pues decimos, mi futuro está asegurado. Nosotros decimos como cristianos, claro que sí. Pues la Biblia a nosotros nos habla claramente cuál es el lugar y cuál es el destino de aquellos que han obedecido a la palabra de Dios. Por eso nosotros instamos a los hermanos, a cada persona. Yo no creo que no solamente, hermano Julio, deben ser los cristianos. O sea, podemos leer la Biblia. ¿Cuántas personas que leen la Biblia que no solamente son cristianos? Ahora, lo más importante es saber, Dios tiene un sinnúmero de dones que lo administra el Espíritu Santo, que vienen a nosotros para que nosotros, y nos capacitan de manera tal que nosotros podemos entender los misterios. O sea, como decía el hermano Julio, puede venir alguien de tierra lejana y darte una profecía. Dios habla como Él quiere, cuando Él quiere y a través de quien Él quiere. Pero nosotros no podemos desenfocarnos de la palabra de Dios, que es el manual que Dios nos deja a nosotros, para que nosotros podamos conocerle, porque Él no habla a través de ella. Nosotros hablamos con Dios a través de la oración, pero ciertamente nosotros estamos viviendo un tiempo peligroso, un tiempo delicado. Estamos en pleno siglo XXI, año 2022. Nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Dónde nos encaminamos? ¿O qué nos están dando? ¿Qué mensaje nos están dando los acontecimientos que estamos viviendo en los últimos tiempos? Y de hecho, yo invito a cada hermano y a cada persona que nos está mirando y que nos esté escuchando, que no solamente se detenga a esperar que alguien le diga, vengo a hablarte de parte de Dios, sino que nosotros analicemos los acontecimientos. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando un mensaje a través de ellos, y no nos descuidemos tampoco, aunque nos veamos muy lejanos, de acontecimientos que están pasando como Rusia, Ucrania, Siria, Estados Unidos, porque Dios tiene un mensaje para nosotros a través de ellos, y nos habló desde Ezequiel capítulo 28 y 29. Dios nos viene hablando a nosotros para que entendamos nosotros lo que ha de acontecer en este tiempo. Así que tenemos el mejor medio para la información, que es la palabra de Dios. Así es. Muchas veces en este tiempo pasa como acontecía con los fariseos y los griegos, que ellos buscaban señales, buscaban sabiduría. Ellos buscaban dentro de esos renglones de la sabiduría, de las señales, porque ellos querían conocer el tiempo, ellos querían conocer las sazones. Sin embargo, el Señor le dijo que sabiduría no le será dada, sino la que ya, ¿verdad?, Él ha manifestado. Entonces, yo creo que, como dice el pastor, todas las cosas que hemos estado viendo son señales de lo que se ha profetizado por mucho tiempo. Porque déjeme decirle que esto no es hablar de algo que acontece, que quizás nosotros los cristianos inmediatamente lo llevamos a una historia bíblica y le enfocamos a que lo dice la Biblia. No se trata de un mensaje que está establecido en el momento que lo decimos, sino que tienen hasta 70 años, 1000 años, cosas que están establecidas en la Biblia y que tienen miles de años. Y cuando usted lo ve en el presente actual, usted dice, será un invento de los cristianos, será algo que ellos lo están diciendo oportunamente por lo que estamos atravesando. No, son cosas que están establecidas en la Biblia desde hace muchos años, y por mucho tiempo y edades se han venido diciendo,
y las personas no han tomado en consideración de ella, no han querido captar el mensaje y obedecerle, porque la gente lo que quiere es acomodar lo profético a su conveniencia. Amén. Por ejemplo, cuando a una persona le profetizan lo bueno, le profetizan prosperidad, le profetizan salud, otros quizá van donde adivino, donde gente que le digan qué será de su futuro, para ellos conocerlo, entonces ellos se acomodan a eso, porque la gente busca acomodar la cosa a su carácter, a su forma, a su tiempo. Sin embargo, lo de Dios está totalmente divorciado de lo que quiere el hombre. Dios establece sus normas, sus mandamientos, sus estatutos para que lo cumplamos. Y ellos mismos se van a encargar de crear el carácter en nosotros cuando le obedecemos, para que cuando se cumplan las cosas que Dios ha establecido, sea para mal del hombre o para bien, estemos preparados. Amén. Porque hay cosas que Dios se ha profetizado que es para bien, que tiene que ver con las promesas que Dios le ha hecho a su pueblo, con lo que Dios ha hablado acerca de sus hijos. Muchas cosas que están en la Biblia, como por ejemplo lo que dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 2 verso 9, que cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni ha subido el corazón de los hombres, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Ya que hay una palabra que está plasmada, que tiene que ver ya con un interés propio de aquel que se dice ser hijo de Dios, le llama que intime con él para que entonces se manifieste esto que está establecido. Pero hay otra cosa que tienen que ver con una palabra que el Señor ha dado, que está establecida ahí para que si tú no la cumplas, porque es una norma o un mandamiento, entonces inmediatamente vienen juicios o maldiciones. Entonces, por eso yo creo que en el presente actual que estamos viviendo, es que tenemos que analizar cuál es la condición de nuestra vida. Porque si tú estás viviendo una vida de pecado, una vida de desobediencia, no creas que los tiempos te van a venir bien. En absoluto. Vendrá maldición, vendrá destrucción repentina sobre tu vida. Entonces yo creo que ahí es donde se alinea lo profético. Si tú en el 2020 estuviste viviendo pruebas, momentos de dificultades, pero aún así le fuiste fiel a Dios, aún así mantuviste tu postura de fidelidad, de firmeza, ciertamente para este año vendrán bendiciones sobre tu vida. Tú vas a ver la mano de Dios obrar sobre ti. Pero para aquel que ha abandonado su fideicomiso, para aquel que se ha alejado de Dios cada día, ¿cuál será el fin de ese, pastor? Mira, es que claramente la Biblia lo que más nos marca a nosotros y que debemos de estar claro es que Dios es fiel a su promesa. Amén. Y que Él es, dice la Biblia, galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué es buscar a Dios? Porque habría que hablar de muchas cosas y poner como en contexto. Cuando nosotros decimos, ¿qué es buscar a Dios? No es más que nosotros obedecer y guardar su palabra, que nosotros estemos atentos a los designios de Dios, que Él lo establece claramente para que nosotros vivamos por ellos, y que si nosotros ciertamente nos abocamos a hacer la voluntad de Dios, como usted decía, bueno, el Espíritu Santo es nuestra guía. El Espíritu Santo es quien a través, o quien nosotros nos guía para que hagamos las cosas como a Dios le agradan. Mire, la Biblia establece claramente en Juan capítulo 17 que antes de Cristo ser ascendido al cielo, Él habló al Padre en oración y Él intercedió por nosotros, la iglesia que quedaba en la tierra. Y era una cosa que decía, era, mira, ellos van a quedar en el mundo, pero yo te pido que les guarde, porque aunque estén ahí, no son de ahí. Entonces nosotros, hermanos, y usted que nos está mirando en esta hora, es importante que nosotros nos hagamos una especie de evaluación personal. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Porque ciertamente, como usted decía, bueno, hay promesas eternas. Promesas eternas que están para nosotros ahí, que Apocalipsis claramente nos habla en el capítulo 3, cuando Él nos dice a nosotros que si nosotros guardamos, y que, o sea, como hemos guardado, como hemos comportado, pues Dios nos va a guardar de la hora de la prueba de la venidera. Pero Él dice, yo soy quien tengo la llave de David.
O sea, cuando yo abro, nadie cierra. Él promete eso. Y nosotros debemos de estar contexte con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los acontecimientos que nosotros estamos mirando. Mire, Mateo capítulo 24 es un libro claro que nos habla a nosotros de cuántas cosas importantes acerca de las señales del fin. Los fariseos en el versículo 12 del capítulo 24 de Mateo le pidieron milagros, señales. ¿Qué decía Jesús? Esta generación pide señales, pero no habrán señales para ellos. Porque él entendía que vivían una vida no agradable a Dios. Ellos lo que hacían era que entendían que algunos milagros que Jesús hacía era como por el mismo diablo. Sí. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender es el creer. Usted hablaba ahorita de eso, de nosotros creerle a Dios. Están preparadas para nosotros la promesa, están guardadas para nosotros. Entonces nosotros debemos creerle a Dios. ¿Por qué? Porque si Él lo prometió, Él lo hará. Y Él dijo claramente, aunque nosotros veamos lo que veamos, tenemos una situación pandémica enorme, no solamente en República Dominicana, a nivel mundial. Pero en Juan 14 Cristo decía, no se turben, no tengan miedo. Crean en Dios, crean también en mí. O sea, nosotros tenemos que creer en Dios, entender, hermano Julio, que si Él lo ha prometido a favor de nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros, como usted decía ahorita, esos dones que nos capacitan para que nosotros podamos entender y vivir la vida mejor en Cristo. Así es. Una de las cosas que hemos estado enseñando a través de la palabra acá es que Dios es un Dios de cosas nuevas. Dios siempre está buscando la manera de traer algo nuevo a nuestra vida. De hecho, por eso es que cuando nosotros estamos practicando lo mismo siempre, y el decir lo mismo no tiene que ver con normas y mandamientos que tienen que ser algo eterno. Mientras nosotros estamos aquí en la tierra tenemos que cumplirlo. No nos estamos refiriendo a eso, sino que siempre que Dios viene a tu vida, viene para hacer cosas nuevas, cambios. Y mencionábamos el capítulo 2:17, ¿verdad? De Corintios, que dice 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura de las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Desde ahí empieza Dios a hacer cosas nuevas. Transformaciones en nuestra vida. Pero también tiene que ver con muchas cosas que habían, cosas viejas, hábitos, aflicciones, sufrimiento, tristeza, maltrato, depresión. Todo eso también está dentro del renglón de los cambios que Dios comienza a hacer en nuestra vida. Lamentos. Y muchas veces el creyente, pastor, está viviendo en medio de esa melancolía de tanto tiempo y se autolimita a poder alcanzar cosas sobrenaturales que Dios quiere manifestar. Y por eso hemos estado mencionando que Dios para este año quiere establecer cosas nuevas en nuestra vida. Pero ¿quiénes son los encargados de provocar que esas cosas nuevas de Dios se manifiesten en nuestra vida? Son nosotros. Porque yo siempre he dicho, mi hermano, si usted ha vivido procesos, situaciones difíciles que el mismo Dios lo ha permitido, porque está permitiéndolo para que el carácter de Dios se manifieste en su vida. O sea, no es algo que está pasando por simplemente pasar. Cuando Dios permite una prueba en nosotros, pastores, porque quiere hacer algo. Moldear algo. Está moldeando algo en nuestra vida. Y nos está preparando para algo mayor, como dice la Biblia. Entonces, si Dios te pasó por prueba en el 2021, si viviste momentos críticos, entonces levanta tu cabeza en alto y entiende que Dios está preparando algo nuevo para ti. Que tú tienes que comenzar a abandonar esos pensamientos, esa mentalidad de atraso, esa mentalidad de autocomiseración, esa mentalidad depresiva, esa mentalidad de no valorar lo que Dios ha puesto en ti, entender que si Él te llamó es con un propósito y tú no puedes estar situado en el mismo espacio geológico sin moverte de ahí, porque tú entiendes que es la posición que Dios te ha puesto. Señores, a veces nosotros ponemos a Dios como culpable de todos los fracasos que nosotros tenemos. Porque entendemos, Dios me llamó y me dijo, quédate ahí. Quédate ahí. Dios te introdujo en su camino, que es perfecto. Pero también en su camino hay que ir avanzando
hay que ir moviéndose, porque hay cosas que tienen que ser alcanzadas y tú no puedes obtenerlo en el mismo espacio. Tú tienes que ir por más, tienes que proponerte lograr cosas en Dios, que son las que te van a ti a cimentar en la fe de entender que el Dios que tú le sirves es sobrenatural. Sí. A veces nosotros no conocemos al Dios que le servimos, porque simplemente aclamamos a Él para cosas pequeñas, porque nuestra mentalidad nos encierra entender que lo que está viviendo, que para ti es grande o difícil, como que Dios no lo puede hacer. Entonces lo encierras. Lo encasillamos. Lo encasillamos y al tú encasillar a Dios, está diciendo en pocas palabras que el Dios que tú le sirves es pequeño. Nuestros hábitos diarios muchas veces manifiestan eso, que Dios es injusto, que Dios es un Dios de cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que te están pasando los días y los años y estás en la misma posición, en el mismo nivel de fe, entonces tú estás abandonando el creer que Dios te llamó para hacer cosas grandes. O sea, entendemos que tiene que haber un crecimiento. Tiene que haber un crecimiento. Una transformación. Un avance. Basado en eso que usted dice, es que hay tantas cosas que nosotros debemos prestar atención a la palabra de Dios. Porque nosotros a veces no entendemos quiénes somos en Dios. O sea, usted partía de algo de la segunda epístola que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios. Y es cuando él dice que nosotros, si estamos, primero es estar. Lo primero es estar. De modo que si alguno está, lo primero es estar. Amén. Eso es lo primero. Estar en Cristo. Si estamos ahí, entonces lo que está refiriendo el apóstol es que entonces nosotros debemos de comenzar la transformación en nosotros, que nos lleve a nosotros a crecer espiritualmente. Pero, repito, la fe en nosotros es un aliado 1A. O sea, nosotros tenemos que aferrarnos a la fe y creer como, bueno, Dios dijo que si nosotros aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero ojo, nosotros no podemos abrazar o amarrarnos a esa premisa. No. Bueno, pues vamos a hacerlo así. No, vamos a ser infieles. Sí, porque vamos a ser infieles entonces. Porque o sea, Pablo de ninguna manera. No, bajo ninguna circunstancia, porque Pablo dice, y si nosotros morimos al pecado, vamos a permanecer en él. Sí, porque, perdón, pastor, tú sabes que en la Biblia Pablo dice un momento que por causa de la infidelidad de Israel, entonces nosotros fuimos alcanzados. Que por cuanto ellos fueron rebeldes, entonces eso nos abrió como un espacio que nosotros los gentiles alcanzáramos salvación. Entonces Pablo dice, entonces vamos a pecar para que alcancemos sobreabundante gracia. En ninguna manera. No, jamás. Mire, nosotros, y creo que el tema, como decía usted ahorita, que estamos en un nuevo año y que nosotros pues debemos de comenzar nosotros mismos a mirar el Evangelio posiblemente de otra manera. Y cuando hablo de otra manera, no estoy hablando bajo ninguna circunstancia que emitamos cambio en el Evangelio, porque la palabra de Dios no emite cambio. El apóstol Pedro dijo que nosotros tenemos la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro, o sea, no emite cambio. Cuando digo esto es que nosotros mismos a veces no estamos quizás enfocados en lo que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos. Es decir, hay promesas grandes para nosotros. Hay bendiciones grandes en los cielos para nosotros. Pero que eso no llega, como dirían los escépticos, por arte de magia o por fruto de la casualidad. Bueno, nosotros los evangélicos siempre decimos, en Dios no hay casualidad. O sea, el trabajo arduo, tenaz, paga su fruto y lo paga bueno. Eso pasa en este camino. Cuando usted es una persona dedicada a Dios, dedicada al servicio de Dios, y ojo, a entender los propósitos de Dios, nosotros vamos a obtener resultados. Entonces usted decía ahorita, iniciamos un año y nosotros tenemos obligatoriamente que meternos en lo profético, porque tenemos que mirar el cumplimiento de la profecía. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos está el cumplimiento de la profecía que Dios viene dándonos a nosotros a través de los tiempos, a través de su palabra? O sea, nosotros, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta
que todo lo que estamos mirando, ya la Biblia lo había dicho, y que estos son los tiempos escatológicos que la Biblia está hablando, el tiempo del fin, los últimos tiempos. Es decir, que nosotros no podemos estar jugando, ni vacilante, ni cavilando entre dos pensamientos. ¿Por qué? Porque dice la misma Biblia que no podemos servir a dos señores, jamás. Así es. Porque automáticamente amaríamos a uno y aborreceríamos al otro, o viceversa. Es decir, que nosotros tenemos que tomar decisiones claras, radicales y prácticas en este tiempo. Estamos en los tiempos ya que estamos mirando la profecía cumplirse. No es para que nos asustemos. Cuando hablábamos ahorita de qué pasa con Rusia, qué pasa con Ucrania, qué pasa con Estados Unidos, qué pasa con Irán, hermanos, claramente, cuando nosotros leemos el capítulo 28 y 29 de Ezequiel, ahí nos habla a nosotros de Gog y de Magog. No es, bueno, muchos escritores han asociado a Gog con Rusia, pero no necesariamente es así. Ahora sí, recuerden que Rusia ocupa, ocupa el espacio entre el Mar Negro y el Caspio, que eran de los descendientes de Set, que eran Gog y en la ciudad de Magog, descendientes de Set. Rusia ocupa ese espacio ahí, pero actualmente Rusia tiene establecido un campamento militar en Damasco. ¿Qué pasa con esa cantidad de kilómetros, que son más de 2.000 kilómetros, creo, que tiene el gasoducto? O sea, ese canal de gasoducto que pasaba por Ucrania para llegar a Alemania. O sea, estamos hablando uno de los países más productores de esta región y uno de los países más ricos y más desarrollados. Por ende, muchos ahora están diciendo, bueno, quiere establecer el gobierno ruso o restablecer la Unión Soviética. Hermano, cuando le mencionamos todo esto, quizás no es que seamos expertos en asuntos internacionales. Nosotros lo que estamos analizando aquí es la profecía bíblica. ¿Cómo se va cumpliendo la profecía bíblica? ¿A través de quién se va a cumplir? ¿Dónde se va a cumplir? ¿Cómo nosotros debemos de verla? Entonces nosotros tenemos claramente que enfocarnos en eso. Y nosotros, entonces, detenernos a estudiar la Biblia, hermano. Todo lo que estamos mirando, hermano Julio, la Biblia ya no hablaba de eso. Ya la Biblia tenía un mensaje y un pensamiento claro acerca del futuro, o lo tiene. No tenía, no. La Biblia tiene un pensamiento claro acerca del futuro. Muy claro. Inclusive, en los tiempos de Daniel, Dios habló profecía. Y Daniel, mirando estas cosas, quiso como penetrar y ver, y Dios le dijo, no penetre ahí, que no les toca a ustedes, ni el tiempo ni las razones. Sin embargo, el apóstol, cuando escribe, dice que aquellos indagaron diligentemente buscando saber cuándo era, pero que a Dios le ha placido revelárnosla a nosotros en este tiempo, hermano. Entonces, estamos en los tiempos de que nosotros penetremos a la búsqueda del conocimiento de Dios. Ojo, como usted decía ahorita, sin dejar de lado el Espíritu Santo. Yo creo que la profecía tiene un paralelismo en cierto aspecto, de que para nosotros, los proféticos, tiene un futuro glorioso. O sea, para la iglesia de Cristo. Por eso que yo no estoy de acuerdo con esos cristianos que están igual que el mundo, desesperados. ¿Y qué pasará después? ¿Qué pasará después para nosotros? Que si viene Cristo, o nosotros vamos y estamos haciendo así, como dice la Biblia, cumpliendo con lo que Dios ha establecido, que tiene que ver con la obediencia y la santidad de Dios, ciertamente tu futuro es glorioso. ¿Por qué? Vas a recibir los beneficios de tu fe mientras estés aquí en la tierra, pero también pronto estará con nuestro Creador allí en el cielo. Ahora, el otro ámbito es que para el mundo, aquellos que cada día le dan la espalda a Dios, aquellos que niegan el mensaje de Dios, que viven en una intransigencia en cuanto a la fe, ciertamente no les viene bien. Dice la Biblia que los tiempos vendrán ¿de qué? De mal en peor.
Y precisamente lo que decía el pastor, muchas naciones en guerra, mucha peste, como dice la Biblia, cosas que son evidentes. Lo estamos viendo, lo estamos palpando. Estas cosas no son relajo. Y yo creo que la iglesia en medio de esto que se está viviendo, es que debe de prepararse, debe de estar con los ojos bien abiertos, porque son las señales que están dando para que uno esté más apegado a los pies de Cristo. Señores, y yo he visto, pastor, y es lamentable que en vez de la iglesia tener los ojos abiertos, hay mucha gente que lo que se está yendo al mundo. Gente que lo que están desenfocados, distraídos. Y estas señales que están pasando es para que la iglesia se siga preparando más y para que el mundo entienda alrededor nuestro que si no acepta el llamado que Dios ha hecho en tanto tiempo, porque la gente, pastor, todavía mantienen este criterio, es decir, que tienen cierta edad y Cristo no ha venido, ellos mantienen eso y nos lo dicen hasta en forma de burla. Pero yo tengo 50 años de que Cristo viene y no ha venido. Esa es la profecía, una de las profecías más seguras que tú vas a tener que evidenciar, la venida de Cristo. Ahora, no cuando tú digas. Y es ahí donde estamos en una encrucijada. No es cuando tú digas. Y cuando Él decida venir, si tú no estás preparado, vas a lamentar esa palabra, decir que tengo tantos años escuchando que Cristo viene y no ha venido. Porque el decir eso es como tentar contra tu propia vida. Porque ¿qué sería si Cristo viene hoy y te encuentra así? Yo creo que lo mejor es que te prepares. Lo mejor es que aceptes el mensaje. Lo que Dios te está trayendo a través de este programa, a través de lo que está en la palabra, a través de lo que se predica en las iglesias, a través de lo que se predica en la campaña, que busque de Cristo, que Cristo viene. Y no que cierre tu corazón. Señores, cuando llegó, y volvemos a mencionar la pandemia, cuando vino esa pandemia, el mundo quedó sorprendido, porque los poderosos de la tierra estaban turbados. Todo el mundo estaba turbado, asustado, con miedo. Ahí todo el mundo hablaba de Dios. Sí. Hasta el ateo hablaba de Dios. ¿Por qué? Porque era algo nuevo a sus ojos. Nunca antes se había visto algo así. Entonces, imagínense ese episodio de la venida de Cristo, que tanto tiempo te hemos anunciado, que por tanto tiempo te hemos hablado, que venga de repente. Ahí sí es verdad que la persona que se queden aquí en esta tierra va a andar chocándose de las paredes y no va a saber dónde meterse. Porque esto es real. Lo profético es real y pueden pasar. Óyeme, Israel tuvo que vivir profecías que tenían hasta 70 años. Sí. Que se habían profetizado. 70 años. Otras 100 años y mucho más. Y tú decir que tienes 50 y escuchar que Cristo no viene, es una burla que va a perjudicar tu propia vida. Porque déjame decirte que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Esto no se trata de lo que tú entiendes o quieres entender. Esto se trata de que obedezca a lo que está establecido en la Biblia para que te salve. Amén. No, y como yo digo, en la iglesia muchas veces predicando, los hermanos dicen, como dice el pastor, y es, oye, si tú crees que Cristo viene, Él viene. Claro. Y si no crees que viene, Él viene. Como quiere viene. Como quiere viene. Yo creo que nosotros debemos de, y cuando digo nosotros, hablo también a los hermanos que nos están mirando. De hecho, queremos saludar a nuestro hermano amigo entrañable Domingo Rodríguez en la ciudad de Nueva York, quien nos está mirando, y nuestro hermano pastor, hijo en la fe, ya pastor Antonio Jiménez en El Ureña, aquí en Santo Domingo. Dios bendiga a todos los que están conectados. El hermano Julio ya, que ahorita tendrá la sesión, pero quise hacer esta mención especial a ellos. Y digo, es una bendición que encontremos programas, hermano Julio, que se atrevan a hablar de estas verdades. Así es. Porque cuando hablamos nosotros de la profecía bíblica, tenemos que decir que la profecía consiste en la proyección de precedentes bíblicos, o sea, el uso de eventos proféticos, y nosotros poder interpretar procesos proféticos que además nosotros podemos interpretar el pasado, inspirarnos en el presente y que nos permiten a nosotros entender el futuro. Es decir, que nosotros claramente
con espacios como este, que podemos hablar abiertamente de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? O sea, cuando te hablamos de ese conocimiento y te animamos, porque es lo que estamos haciendo, animándote a conocer la Biblia, a conocer la palabra de Dios, a estudiar más la Biblia. Es la Biblia la que nos puede cambiar, es la Biblia la que nos transforma, el Espíritu Santo haciendo uso de ella. Eso fue lo que Cristo hizo, que dijo que tomaría de lo de Él y nos los enseñaría a nosotros. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, si estamos hablando de profecía y si estamos hablando nosotros de la proyección de precedentes bíblicos, entonces es como decir, ¿y dónde nosotros entonces estamos según la profecía? Porque hablamos de los tiempos proféticos. Entonces, una preocupación frecuente de quienes estudian la Biblia es cuándo será el fin del mundo y el regreso de Jesucristo a la tierra. Muchos dicen, tiene fecha, porque es lo que hablamos ahora. Pero yo tengo fecha todo. Yo tengo años. Y dice mucho, estoy oyendo que Cristo viene. Pero hay una palabra un refrán popular que oímos desde muy pequeño en nuestro antepasado y nuestra madre, nuestros padres, abuelos, y es, no hay mal que dure 100 años, ni hay un cuerpo que lo resista. Entonces, ¿qué están diciendo ellos sin conocer la Biblia? Todo tiene un fin. Entonces hay un fin que viene. Cristo viene a la tierra. O sea, la profecía nos habla a nosotros de esto. Y ya que las escrituras, que nosotros las mencionamos tanto, son el medio de comunicación de Dios con los hombres, es ahí donde nosotros debemos de ir para saber lo que ocurrirá en el fin de esta era. Lo que sí podemos nosotros decir es que estamos mirando la señal. Se está mirando a través de todas estas cosas, acontecimientos que nosotros hoy vemos, que uno mismo dice, wow, pero que no se veía antes. Cómo el hombre le ha perdido el respeto al hombre, ha perdido el amor. Y la Biblia dice que el haberse multiplicado la maldad, eso provocaría un enfriamiento en el corazón de muchos. El amor se enfriaría. No habría amor porque la multiplicación de todo lo que estamos mirando, el amor al dinero. Mire, hay bendiciones que nos llegan a nosotros que traen sus consecuencias. Sí. Porque estamos hoy en día en una sociedad más conectada. Estamos nosotros ahora en una civilización global a través de los medios. O sea, nosotros ahora mismo sabemos en minutos qué pasa en China, qué pasa en Rusia, qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Roma, qué pasa en esos países, porque la civilización nos ha llevado a diversificar el mundo, pero también esa masificación ha traído consecuencias, que el pecado también sobreabundado. Entonces nosotros por ello instamos a la persona a escudarse en la Biblia, a recurrir a la Biblia y buscar refugio en la palabra de Dios, que nos va a hablar de aquel que prometió que volvería a la tierra. Y eso es una profecía. Amén. Y es increíble, pastor, que el mismo impío sabe esto. Y lo hacen hasta de manera quizá ignorante, se puede decir, como pasó con los principales sacerdotes, que le dijeron a los guardias, vayan a cuidar la tumba, porque los discípulos dijeron que iba a resucitar su líder el tercer día. No vaya a ser que roben el cuerpo y digan que fue así. Ellos mismos le recordaron a los discípulos que Jesús le había dicho que iba a resucitar y se habían olvidado que él iba a resucitar. Esto es increíble. Entonces, el mismo impío, usted lo escucha decir, es verdad lo que dicen los cristianos. Se está cumpliendo lo que dice la Biblia, aunque tienen el corazón duro y no lo aceptan. Pero ellos saben la profecía de lo que Dios ha hablado de manera quizá indirecta o inconscientemente de la mentalidad de ellos. Yo digo que es el subconsciente que trae esa profecía. Porque ellos profetizar algo que Dios ha hablado, que está en la Biblia, y no entender ni siquiera el nivel de lo que están diciendo, yo creo que es como que el subconsciente impulsado por la misma palabra de Dios lo mueve. Porque un compromiso usted decir algo así y aún así no abrirle el corazón a Dios. Y pasa con mucho impío. O sea, Dios está hablando hasta por medio de los impíos.
de que su venida está cerca. Ellos lo están viendo, dicen, oye, de verdad ustedes los cristianos dicen cosas que ponen a uno a pensar. Es para que me haya excusa. Pero no es para que piense. De hecho, lo que nosotros predicamos aquí no es para que tú pienses, no es para que digas que es un mensaje bien bonito. Es para que inmediatamente tú aceptes este mensaje y digas, verdaderamente mi condición espiritual no es favorable ante los ojos de Dios. Es el momento de abrir mi corazón y aceptarlo. Y yo te aseguro que cuando entre a esta cobertura, a esta atmósfera de fe, tu vida será diferente. Porque es lo que Dios quiere hacer contigo. Es lo que Dios ha tratado por mucho tiempo de hacer con tu vida. Señores, cuando usted lee la palabra acerca de todas las cosas que Jesús hace, que el Señor hace para que nosotros nos acerquemos a Él, nos damos cuenta que somos tan ignorantes, a la vez tan orgullosos, tan altivos y todo lo que usted pueda mencionar malo, porque, señores, David dijo, ¿quién es el hombre para que Dios de él tenga memoria? O el hijo del hombre para que le visite. Y Dios te anda atrás. Óyeme, Dios te anda atrás a un ser tan diminuto como nosotros. Aunque tenemos grandeza de Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque Él fue el que nos formó, pero somos polvo, somos tierra. Y aún así Él te anda atrás a ti. Te visita. Y nosotros, y el ser humano cada día corriéndole a Dios, negándole, diciendo que no, que su vida está bien. Que Él no necesita la directriz del Señor. Y es ahí donde vienen consecuencias sobre aquellos que por tanto tiempo han escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Y aún así no le han abierto su corazón a Dios. Porque en Dios no habrá ningún cargo de conciencia. No. Porque a veces cuando, por ejemplo, en la Biblia dice que cuando viniere algún peligro al pueblo y el atalaya no tocar bocina para que el pueblo se apercibiere, entonces la sangre de ellos correrá sobre la cabeza de la atalaya por no haber anunciado. Pero nosotros lo anunciamos a través de la palabra y el mismo Jesús lo anuncia, te lo enseña, te lo escribe en el corazón y en la mente. Y tú no lo aceptas, entonces no correrá la sangre ni sobre nuestra cabeza, ni habrá cargo de conciencia en la mente del Señor. Por eso es que hay mucha gente que dice, el Señor es tan cruel que va a enviar a la gente al infierno. Él es tan cruel. No, no es que Él es cruel. Es que Él ha hecho de todo para que tú vengas a su camino, a su presencia y escape de la ira venidera. Todo lo ha hecho. Y si usted lee la Biblia, la parábola del mayordomo, ¿verdad? Del dueño de una finca y los que le arrendó la torre, usted se da cuenta claramente de todo lo que Dios hace para que nosotros seamos alcanzados. ¿Y qué hicieron al final de esa parábola? Que dijeron, mira, ahí viene el heredero, matémosle para que nos quedemos con la herencia. Los mataron al maestro, al que vino a salvarlo. Los mismos que lo azotaron, por ellos mismos estaba muriendo. Y ellos no lograron entender esto. Entonces, ¿cuál usted cree que será el fin de aquellos que pisotean la sangre de Cristo, que blasfeman en contra del Espíritu Santo, que son ingratos a ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por la humanidad? ¿Cuál usted cree que será el fin? Si en la ley terrenal usted ve que el que roba va a la cárcel, primero lo llevan al destacamento, después a la fiscalía, después lo llevan al juicio y lo condenan a la victoria o a la cárcel. Entonces hay un final triste para aquel que no acepta la palabra, que son leyes, mandamientos establecidos por Dios, profecía para que se cumplan. Y esto no es para cristianos nada más, porque el impío se llena la boca de acusarnos cuando un cristiano comete un error. Ay, pero la Biblia dice que tú no puedes hacer eso, pero esa misma palabra también es para ti. Sí, amén. O sea, no exentúa ni al impío ni al cristiano, es para todo. Okay, el manual de conducta es a la creación. A todo el mundo. A nosotros. Pero ellos dicen, pero mira, tú eres cristiano y estás haciendo eso. Ok, es verdad. Pero, ¿sabes cuál fue el problema de lo que dijiste? Que tenía una paja en tu ojo. Tenías una paja en tu ojo. Y si tú no te la sacas primero, no puedes sacársela al que está frente a ti. Entonces, esto se trata mejor de humillación antes de condenar al otro y de querer justificarse cuando no hay ninguna justificación para todo. Amén. Mira, es que es tan así
que la Biblia dice, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. y no lo hace. La Biblia se ha encargado, el Espíritu Santo, el mismo Dios, Pablo hablando en Romanos, nos dice a nosotros que Dios, dice, la ira de Dios será revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que han detenido con injusticia la verdad de Dios. Muchos de ellos, dice Pablo, amaron a la criatura antes que al Creador. Es decir, no hay excusa. Como usted decía ahorita, hay consecuencias. O sea, para el que fue llamado, el que debe de andar en el camino correcto y no anda, entonces automáticamente tiene su consecuencia. Nosotros no podemos callar, como usted decía, porque no vamos a tener un cargo de conciencia, además que estamos cumpliendo con el mandato. Mateo 28, que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero hay un cuadro interesante en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando sobrevino el Espíritu Santo a la iglesia naciente. Dice la palabra de Dios que comenzaron a criticar diciendo, pero ¿y estos que están aquí no son todos judíos? ¿Y cómo que hablan otra lengua? Están borrachos, están llenos de demonios. Y Pedro dice que alzando la voz, entonces él comenzó a hablar y les dijo, no, estos no ni están borrachos ni están llenos de demonios. Lo que pasa es que sobre ellos ha sobrevenido el Espíritu Santo que había sido prometido. Y ellos están hablando, entonces, y estamos hablando porque Pedro estaba también ahí, cuando comenzó a hablar y comenzó a revelar lo que había pasado con el mismo Jesús, ellos dicen que se compungieron y gritaron y dijeron, varones, ¿qué nosotros debemos de hacer para ser salvos? Y Pedro en el versículo 38 del capítulo 2 de los Hechos solamente le dijo, crean en el Señor Jesucristo y bautícense. O sea, crean, arrepiéntanse de sus malos caminos, porque a veces nosotros creemos que las soluciones son colectivas. No, hay soluciones que son personales. Claro. La salvación es una solución personal, una decisión tuya, que tú debes de acudir a Dios en certidumbre de fe. Porque por eso nosotros te hablamos de esta palabra de la profecía. Porque de hecho, una buena parte de la Biblia contiene profecía. O sea, la mayor parte de la Biblia contiene profecía. Entonces, ¿dónde estamos nosotros según la línea de tiempo o progresión de los eventos que nosotros llamamos proféticos? ¿Dónde estamos? Porque llegó la pandemia. ¿A quién atacó? ¿A los evangélicos solamente? ¿O atacó a una nación? ¿O atacó a las naciones más pobres? ¿A la más rica? No, atacó a todos por igual. A todos por igual. Evangélico, no evangélico, luterano, a todos. Entonces nosotros nos está diciendo, y yo como que reflexionaba el día pasado, hermano Julio, decía, hay como un enojo del cielo. Sí. Hay como un enojo del cielo. Porque se predica, se habla, se enseña, se llama, y el hombre como que ciertamente no atiende a buscar a Dios, no atiende a acercarse a Dios, no entiende a entregar su corazón a Dios. Y hablamos de fe ahorita. La palabra fe proviene de una raíz hebrea, de griega, que significa fidelidad, pero que también significa obediencia. O sea, Dios está pidiendo a los hombres fidelidad de corazón, pero que le obedezcamos, que nosotros nos acerquemos a Él. Como decía el hermano Julio ahorita, mire, el arrepentimiento no es exclusivo para los pobres, como piensan muchos, o para los viejos, como decían otros en otro tiempo. Cuando yo sea más viejo, no, el arrepentimiento es para todos. Si nosotros nos ponemos a mirar en las redes, cuántos tipos de juegos se van inventando que convida a la gente al crimen, al suicidio, pero cantidades. O sea, abre uno, cuando se descubre, quizás te cuida de ese, pero ya hay 2, 3, 4 juegos más
que te están combinando a ti, te están invitando a que llegue hasta el suicidio. Así que nosotros te hacemos la invitación en esta tarde. Dice la Biblia claramente que si tú hoy oyeres la voz de Dios, no endurezca tu corazón. O sea, es tiempo de que tú entiendas que los tiempos que estamos viviendo son o nos afectan a todos por igual, pero que hay una esperanza para aquellos que sirven a Dios de corazón, para aquellos que han depositado en Dios su confianza. Hay una esperanza para aquellos que viven la fe de Cristo, porque como decía el hermano Julio ahorita, Pablo dijo, bueno, a Israel se le endureció por un tiempo hasta que entrara la plenitud de los gentiles, pero oiga la palabra de Pablo, por un tiempo. Antes de despedirnos, queremos saludar a mi esposa Mary, a Gabriel Herrera, también a Ana Reynoso, que ya estaba por aquí también a Rosemary, Elaine, a todos queremos saludarles e invitarles para que nos acompañen en la próxima emisión de su programa Visión de Águilas. Gloria a Dios, gracias pastor, de verdad un honor tenerle acá nuevamente. Y el pastor pertenece al staff de Visión de Águilas, así que ha sido... Te vi involucrado. Claro, ha sido una bendición de verdad. Cada vez que está acá hay una palabra fresca de parte de Dios. Hemos llegado al fin, ya que el tiempo verdad, en televisión es corto. Aunque no pusimos anuncios, quisimos darle larga a la palabra, dedicarlo por completo. Así que bendiciones a todos, que la paz del Señor sea sobre su vida, hoy, mañana y siempre. Shalom. Amén.